Bienvenidos al tutorial del software XL Pro Calcul. XL Pro Calcul es un software para instaladores, oficinas de proyectos, personal de mantenimiento. El software XL Pro Calcul define muy rápidamente las características eléctricas de una instalación de baja tensión de acuerdo con las normas nacional e internacional vigentes, mediante la elaboración de notas de cálculo como caída de tensión en las líneas, secciones de los conductores, distintos tipos de canalizaciones, cálculos de cortocircuitos, etc. Las actualizaciones son gratuitas. Recuerda activar la actualización automática en tu software. Compatible con Windows 7 o superior y emulación de PC profesional en Mac. Parte 1. Dar parámetros al proyecto según estándar nacional. En esta pantalla o ventana pues vamos a poder y debemos completar algunos aspectos técnicos que pide el software, como información del proyecto, opciones de cálculo generales, opciones de cálculo para instalación fotovoltaica, limitadores sobre tensión y abreviaturas en general. Para ello vamos a arrancar el XL Pro Calcul, que una vez instalado queda con este icono que vemos en pantalla, el cual abre siempre en esta ventana que indica tres opciones. La primera opción es cuando uno va a hacer un proyecto nuevo desde cero. Después está la segunda opción para abrir un proyecto que está existente, que tiene dos modalidades. Una modalidad es usar los nombres o proyectos que quedan registrados aquí, que son los últimos que se han realizado. Si quiere escoger uno de estos, debe presionar simplemente el que le interesa y OK. Si no está dentro de la lista, porque son más de 4 los que tiene, clique aquí en otros y clique a OK y va a un listado de proyectos que pudiera tener. Y la tercera opción es importar un proyecto desde XL Pro Tableros. Entonces, como no hemos iniciado ningún proyecto, vamos a partir de cero, es decir, de la opción nuevo proyecto o nueva instalación. Entonces marcamos un nuevo estudio, OK, y se abrirá una nueva ventana que son las preferencias del proyecto, en donde nos irá solicitando que completemos ciertas características del proyecto que vamos a realizar. Esta primera ventana nos pide la información general, en donde uno debe colocar el nombre de la instalación, Acá debemos colocar alguna referencia del proyecto, como el lugar de ubicación u otro. Acá podemos colocar comentarios importantes que nos interese dejar registrado. Acá en este sector colocamos los datos de la empresa a la que le estamos realizando el proyecto, a quién se lo estamos dirigiendo. En este sector, quién lo está realizando, quién está usando el programa o quién ejecutó el proyecto, y algún otro detalle que le interese colocar. Y finalmente acá abajo puede colocar otro comentario si así lo desea. Esta información se utiliza para, al final del proyecto, generar una portada del mismo. Luego, lo que podemos hacer es presionar siguiente o presionar acá arriba esta pestañita. Aquí está la opción de instalación fotovoltaica. Cuando está presionado, marcado, y usted genera las operaciones de cálculo fotovoltaico, aparecen los parámetros fotovoltaicos. Cuando no lo realizamos, aparece todo bloqueado. No podemos hacer nada porque no lo hemos habilitado. Después aquí aparecen los datos necesarios para hacer los cálculos de la caída de tensión máxima en las líneas. Un 2%, por ejemplo, un 4% según el estándar internacional o según el estándar francés. Como en nuestro país trabajamos con el estándar francés, con el estándar internacional, os recomiendo clicar donde indica IS 60364. Luego Enter. Cada vez que ingresemos un dato al programa debemos preocuparnos de que esto, al hacer Enter, quede en
en un fondo celeste. Luego aquí se indican los tipos de productos que vamos a usar en el proyecto: doméstico, industrial e interruptores diferenciales según norma francesa. A ver, seguimos de acá porque lo estamos en Francia. Después pregunta si vamos a realizar cortes en neutro. Hoy día la norma nos exige en los tableros, en el automático principal, hacer corte neutro, así que dejemos. Aquí indica las curvas que va a usar para cargas generales. Va a usar curva C, para cargas de motores va a ser guardamotor clase A, y para aplicaciones fotovoltaicas va a usar una curva GPV, que es una protección para fotovoltaico. En esta zona me va a pedir los datos y parámetros de un circuito genérico que en su programa recién instalado viene seteado en 2. Le recomiendo, si así lo desea, cambiarlo a 10 amperes porque es muy pequeño, dejar un circuito de 2 amperes. Entonces lo cambiamos con el teclado y Enter. Después acá te informa qué corriente le va a asignar como mínimo un circuito de iluminación, que en este caso viene predeterminado en 10 amperes. Para los circuitos de enchufe va a considerar circuitos de 16 amperes. Si estamos de acuerdo en esos valores, los mantenemos y no los cambiamos. Acá la cantidad de centros del circuito de enchufe, que si bien es cierto aquí los dejamos en 5 o los cambiamos a 6 o a 7, posteriormente pueden ser cambiados al valor que usted necesite. Y acá aparece la potencia, que por defecto viene en Volt-Ampere 720, pero en el nuevo estándar los circuitos de enchufe son de 250 watts. Después al lado derecho de esta ventana aparece la norma que se va a aplicar para los cálculos genéricos, que son la norma IS 60364, que es la norma internacional de instalaciones. Para la parte fotovoltaica indica reglamento de distintas fechas, 2010, 2013, uno tipo GER1, normalmente se te da el último. Después en esta zona aparecen los parámetros que se van a utilizar como resistividad del conductor. En el caso del cobre se va a usar 18.51 miliohms por metro y se van a usar como método de cálculo de todos los cortocircuitos la IS 60909-0. Lo mismo ocurre para el aluminio, que utiliza un ROH de 29.41 miliohms por metro. Luego informa, para que tengan claro cómo lo va a hacer, cuáles van a ser las secciones que se van a asignar a los distintos circuitos en función de la corriente nominal del automático de ese circuito. Aquí me está informando que para 10 amperes va a asignar 1,5 milímetros cuadrados, para 16 2,5, para 20 amperes 2,5 también, y para 25 y 32 amperes 6 milímetros cuadrados. Si nosotros encontramos que están muy altos, muy bajos estos valores, no hay problema, cliqueamos esta flecha abajo y podemos modificar. Si no queremos cambiar nada, lo mantenemos. Después acá abajo aparecen las secciones máximas que podemos utilizar. Por ejemplo, el máximo conductor que está habilitado en este software es 630 milímetros cuadrados, y si queremos cambiarlo, simplemente marcamos la opción que queramos y la cambiamos. Después, para conductores unipolares hasta 120 milímetros cuadrados, de ahí para adelante va a permitir solamente seleccionar conductores unipolares, entendiendo por un conductor unipolar aquel que tiene una única alma conductora y una aislación única en su exterior. El otro tipo de conductor que se permite seleccionar acá son los conductores multipolares, que son aquellos que vienen con varias líneas conductoras dentro de una aislación común, que nosotros en el país lo conocemos como cordones. Y finalmente, a partir de 70 milímetros cuadrados, el software nos va a sugerir solamente conductores de arma de aluminio. Si ustedes quieren cambiar esos datos, simplemente cliquen en la flecha abajo y va a aparecer el listado de las distintas alternativas. Y finalmente les da una relación de cómo se va a calcular la tierra de protección. En este caso se está indicando que la tierra de protección mínima que se va a calcular en cada una de las canalizaciones va a estar dada como la sección de la fase dividido por 4. Es decir, la tierra de protección va a ser a lo menos un cuarto de la sección de la fase. Si ustedes quieren cambiar este valor, simplemente bórrenlo y escriban el número que, por ejemplo, aquí yo digo que son iguales.
Aquí al colocar un 2 voy a decir que es la mitad, si coloco un 3 voy a decir que es un tercio, y si coloco un 4 estoy indicando que es un cuarto. Hasta un cuarto se permite setear este valor. Luego seguimos, una vez que completemos todo este cuadro, seguimos con las opciones de cálculo fotovoltaico. En este caso, cuando está habilitado en la ventana anterior, me aparecen los parámetros. Y aquí me pregunta la temperatura ambiente que va a haber en el lugar donde estamos haciendo la instalación, el porcentaje de caída de tensión en la línea, en el lado de corriente alterna, la caída de tensión en el lado de corriente continua, fotovoltaico, el desbalance, la potencia de balance de fases, la sección mínima del conductor en el área o en el circuito de fotovoltaico y la sección máxima de conductores que vamos a ver. Luego aparece acá una opción de escoger una fecha del material que se va a utilizar, pero les recomiendo que no lo ocupemos. Acá aparecen las opciones para la selección del limitador de sobretensión, que en el estándar internacional es obligatorio, y en nuestro estándar no es obligatorio para todas las cargas, solamente para algunas, como son los cargadores de auto, los motores para sensores, los data centers, etc. Así que si no queremos que el programa nos empiece a arrojar mensaje de error por este motivo, podemos marcar aquí, ya está hecho, y el programa no va a estar exigiéndole el uso de limitadores. Pero por ahora dejémoslo para que veamos cómo impacta en el programa. Si seguimos por aquí o por acá en siguiente, vamos a llegar a las marcaciones o abreviaturas que aparecen en los planos y vamos a encontrar acá un listado de abreviaturas de lo que está escrito en la columna izquierda. Por ejemplo, acá cuando uno recién instala el programa aparece de esta forma lo que es transformadora TBT, pero ustedes pueden, HTPT, pero si ustedes quieren hacerlo más amigable a nuestro estándar o nuestro lenguaje, pueden colocar ATBT, por ejemplo. Y así también el grupo electrógeno aparece como G. Ya ustedes cliquean ahí y pueden colocar, en este caso yo voy a colocar GE o generador o grupo electrógeno, como quieran. Y así se pueden modificar lo que ya viene por defecto. Acá también otra cosa que cambié fue este viene como placa principal. No era muy amigable para mí, así que la cambiamos a TG y Enter. Una vez que hayamos llegado a este punto, la recomendación es que clique acá para guardar la configuración que acaba de hacer y darle un nombre que ya la tengo pregrabado, estándar Chile, y la guardamos. Y así como guardamos el estándar para Chile, podemos grabar un estándar para Perú, para Argentina, para Bolivia, etc. Y cuando estemos trabajando, si queremos cambiar de un estándar a otro, simplemente, si ya los tenemos guardados, tal como indicamos ahora, decimos cambiar una configuración. Y al presionar aquí, volvemos al mismo cuadro anterior y voy a tener acceso a las distintas configuraciones que haya pregrabado. Simplemente tengo que seleccionar e indicarles abrir. Una vez hecho eso, decimos OK. Lo siguiente que hay que hacer, una vez que está secado todo esto, es tener claro los siguientes aspectos del software. Los siguientes aspectos del software o abreviaturas que se usan dentro del programa. En esta aplicación vamos a encontrar las siguientes abreviaturas. Vamos a encontrar IK. IK es ICC o corriente cortocircuito en kiloamperes, y se indica IK1 para el cortocircuito monofásico entre fase y neutro, IK2 para cortocircuito bifásico, IK3 para cortocircuito trifásico, y IF para cortocircuito monofásico fase tierra de protección. Y sub V es la corriente de servicio del circuito, y sub V es la corriente admisible por el conductor según las condiciones que esté canalizado, teniendo en cuenta el número de conductores por la canalización y la temperatura ambiente. DU es la caída de tensión en la línea en porcentaje de la tensión de alimentación. SH representa
la potencia de las cargas armónicas en kVA, ST, la potencia nominal del transformador en kVA. Otro aspecto que hay que tener presente para el uso de este software es que aquí se aplica la IEC 60364, que es la norma de instalaciones de baja tensión, en donde, tal como definí anteriormente, se definen estos tres parámetros, IV, IN y Z, que ya lo definí, pero IN es la corriente nominal del automático cuando es fijo el automático, por ejemplo, en los modulares, o IR cuando el automático es regulable, como ocurre en los DPX cubo regulables o en los cortes en aire, DMX cubo. ¿Por qué es importante hacer mención a esta normativa? Porque en el IEC 60364-4-43, que es la protección a la sobrecorriente, se indican las siguientes relaciones para la protección de sobrecarga y cortocircuito. Para la protección de la sobrecarga me dice esta norma que la corriente D I sub V tiene que ser menor a la corriente nominal, o I sub N o I sub R de la protección, y esta a su vez tiene que ser menor que la corriente admisible por el conductor afectada por un auxiliar R, donde R va a representar si es fusible o es automático. En el caso que sea automático o disyuntor, R toma un valor 1. En el caso que R represente un fusible curva GG menor a 16 amperes, toma el valor 0,75, o si el fusible tiene una corriente nominal mayor o igual a 16 amperes, curva GG, R toma un valor de 0,9. Y respetando estas relaciones podemos tener protección a la sobrecarga. Por otro lado, para hacer la protección del cortocircuito, esta norma me indica que la corriente de ruptura de la protección que ocupemos debe tener un poder de corte mayor o igual al punto donde está instalado, en este caso en el tablero. A su vez, el umbral magnético de esta protección tiene que ser menor o igual al cortocircuito mínimo que vamos a encontrar en la carga. Con esas dos relaciones protegemos el cortocircuito, y además existe una tercera relación que es utilizada en la oficina de proyectos para poder optimizar mejor la sección de los conductores, porque la segunda relación me sobredimensiona al conductor. Esta relación conviene usarla cuando uno usa software, porque se utilizan tablas bastante complicadas de usar y con muchos valores. Entonces XL Pro Cálculo utiliza esta relación y nos presentan estos datos para hacer una mejor evaluación de los esfuerzos térmicos y electrodinámicos dentro de la instalación. Parte 2. Dibujar la instalación. Para empezar a proyectar en XL Pro 3 Cálculo, solamente debes dibujar la instalación desde el empalme hasta la última carga, la más lejana. Para ello veremos en este módulo la forma de dibujar y el uso de bibliotecas. Vamos a ir al XL Pro Cálculo. Para hacer el dibujo del proyecto, XL Pro presenta esta zona blanca, que es una mesa de dibujo, y a la izquierda vamos a tener una serie de pestañitas que nos van a dar acceso a circuitos prediseñados. Por ejemplo, acá donde dice alimentación vamos a tener los empalmes. Podemos empalmar con un transformador con alimentador de cables, un transformador con alimentador de ducto barra o un grupo electrógeno. Entonces, para ello vamos a realizar una pequeña instalación, un transformador y 3 cargas, iluminación, enchufe y motor, y después vamos a ver cómo crear un circuito de enchufes de la biblioteca personal. Entonces, para ello vamos a ir al empalme, transformador con canalización de conductores. Simplemente se pone sobre el empalme que quiero realizar, botón izquierdo una sola vez, suelta botón izquierdo y arrastra a la pantalla o a la mesa de dibujo y presiona botón izquierdo nuevamente. XL Pro reconoce que está ingresando un circuito y lo va a tomar y lo va a dejar en su mesa de dibujo. Luego, si queremos las cargas, nos vamos a los consumos, y acá están todas las cargas que podemos usar en el proyecto.
Y aquí aparece la carga de iluminación, por lo tanto botón izquierdo sobre el circuito de iluminación. Vamos a la barra principal y aquí donde aparece esa flecha presionamos nuevamente botón izquierdo y es tomado por la barra. Después vamos a usar un circuito de enchufe, lo mismo, botón izquierdo acá, los símbolos y acá botón izquierdo sobre la barra. Después vamos a ir por una carga motor y vamos a encontrar lo mismo. Fíjense la flecha que aparece, si lo soltamos aquí va a quedar a la izquierda, si lo hacemos acá va a quedar a la derecha del circuito de enchufe. Y ahí tenemos nuestros 3 circuitos. Ahora, todos los circuitos que tienen predeterminado en la barra de la izquierda son predeterminados y no se pueden modificar. Si los circuitos que tienen acá no le son válidos para lo que usted quiere hacer, puede a la derecha generar sus propias bibliotecas. Por ejemplo, aquí ya he hecho algo, así que lo voy a limpiar para quedar como debiera quedar cuando ustedes recién abren el programa. Por ejemplo, ahora estoy tal como ustedes debieran estar. Voy a generar un circuito de enchufe. Fíjense lo que está pasando aquí. Predeterminado, todos los circuitos de enchufe por norma internacional deben llevar una protección diferencial. Entonces XLPro, para facilitar los cálculos y la interpretación de la instalación, siempre va a tender a usar de preferencia disyuntores diferenciales. Pero en nuestro país normalmente proyectamos disyuntor con un interruptor diferencial. Para eso nosotros armamos el circuito y para eso existe esta pestañita que son elementos sueltos, en donde vamos armando nuestro circuito. Por ejemplo, aquí el disyuntor, lo tomamos botón izquierdo, lo traemos a la barra y cliqueamos botón izquierdo y queda en la barra. Después colocamos el interruptor. Fíjense que hay disyuntor, fusible e interruptor. No aparece interruptor diferencial, pero el interruptor diferencial, botón izquierdo, al traerlo para acá, después se le puede asignar la función de interruptor diferencial. Después se debe indicar qué tipo de canalización es. Ahí tienen canalización por cable, acá tienen canalización por ducto de barra. Usemos canalización por cable. Fíjense que va apareciendo una flecha ahí donde lo quieres colocar. Lo puedes colocar en distintas partes. Así que lo vamos a dejar acá en nuestro circuito personalizado. Y finalmente nuestro circuito de enchufes. Y ahí tendríamos lo que normalmente nosotros debemos colocar en nuestros proyectos. Por lo tanto, vamos aquí con botón izquierdo, después botón derecho y entramos a las fichas de las características de ese elemento. Y aquí en esta zona nosotros le vamos a decir que es un interruptor diferencial. También nos pregunta aquí qué tipo de interruptor es, si es tipo A, tipo AC o tipo B. Después la forma de operar, instantáneo, inmune, selectivo o retardado, dejémoslo instantáneo. Y en nuestro automático, que también está acusando uso diferencial, vamos a anular la función diferencial a través de ninguno. Y con eso tendríamos nuestro circuito diferencial. Luego, después de ser dibujados, tenemos que ir a nuestra biblioteca, botón derecho y crear una categoría. Aparece un más, cliqueamos en el más y colocamos un nombre para diferenciarlos de otras categorías que podamos hacer. Por ejemplo, circuitos de enchufe. Ya, luego usted viene para acá, toma al inicio del circuito, mantiene presionado el botón izquierdo y lo arrastra a la categoría de circuito de enchufe. Va a aparecer un más, cliquea el más y luego acá nuevamente botón derecho y dele un nombre nuevo. Por ejemplo, circuito de enchufe con interruptor diferencial. ¿Ya? Entonces cada vez que necesite este circuito, lo voy a borrar para que vean, suprimir. Por ejemplo, acá yo quiero que quede ese circuito, suprimir. En vez de sacarlo de esta paleta de consumos o cargas,
me voy a esta paleta de biblioteca y lo tomo con botón izquierdo, mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro. Y lo coloco donde quiero dejarlo. Lo mismo va a ocurrir en nuestra normativa actual que exige uso de diferenciales en los circuitos alumbrados, así que les voy a explicar cómo crear también un circuito de iluminación. Voy a crear una nueva categoría, le voy a dar el nombre para diferenciarlo del anterior y que voy a colocar circuitos de alumbrado. Dibujo mi circuito de alumbrado con los elementos sueltos, automático, interruptor, canalización y finalmente la carga. Y vengo para acá, botón derecho, ficha de producto, habilito la función diferencial con el tipo de interruptor diferencial. Hecho eso, tomo el circuito desde el inicio y lo arrastro con botón izquierdo presionado hacia el circuito de alumbrado. Esto se agrega a la biblioteca, botón derecho, cambio el nombre. Entonces aquí le indico que es con interruptor diferencial. Entonces en lo futuro, en lugar de estar tomando el circuito de iluminación de la paleta izquierda, lo vamos a obtener de la paleta derecha, de la biblioteca derecha. Entonces presiona botón izquierdo, mantiene presionado y arrastra a la barra. Y arrastra a la barra. Y dejamos nuestra instalación de acuerdo a nuestro estándar. Bien, si quiere dibujar otra instalación, vamos a ir a un nuevo proyecto. Entonces esto lo vamos a guardar. Para ello debemos dar un nombre, debemos ir a preferencia y aquí les vamos a decir que esto es el proyecto 1, por ejemplo. Y OK, y le decimos que lo guarde. Y lo grabamos. Ahora para realizar otro proyecto, por ejemplo, si queremos hacer algo como esto, por ejemplo, hacer más de un tablero, en esta segunda actividad o proyecto 2, usando el uso de biblioteca, vamos a ver cómo crear más de un tablero y cómo nombrar los distintos tableros de su instalación. Entonces vamos al XL Pro, ya grabamos el proyecto que terminamos de dibujar, colocamos nuevo proyecto, va a aparecer nuestra primera ventana donde nos va a pedir todos los datos del proyecto. Entonces aquí vamos a colocar tutorial. Ya, y aquí les vamos a indicar que este es el proyecto 2. Y después podemos completar los otros datos de la instalación. Y como ya esto ya lo grabamos, no es necesario volverlo a crear porque ya está grabado. Se hace una sola vez, por eso es importante grabarlo al inicio. Y en este caso basta con que digamos OK. Y podemos entrar a dibujar. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un tablero general. Un tablero general que va a alimentar dos tableros de distribución, uno de alumbrado y otro de fuerza. Primero vamos a sacar los circuitos por defecto que están en la paleta izquierda. Entonces vamos a ir hacia la alimentación, empalme con transformador con canalización con conductores. Después vamos a ir a lo que es distribución, donde nosotros podemos hacer más de un tablero. Y la herramienta es esta. Esta herramienta es la que se utiliza para crear distintos tableros. Entonces cliqueamos una vez, soltamos el botón izquierdo y arrastramos a la barra principal o del tablero general. Lo otro, para hacer aparecer el otro tablero, podría repetir lo mismo, o lo otro que podríamos hacer es usar una herramienta que tiene el XL Pro, que es repetir. Entonces para ello me coloco al inicio
Una vez que está seleccionado el primer elemento, ustedes mantienen presionado el botón Control y aprietan el número de veces que quiera repetirse. En este caso yo quiero una vez más, entonces aprieto el número 1 y ahí se repitió. Luego creo las cargas. Este va a ser de alumbrado y este va a ser de enchufes o de fuerza. Entonces voy a mis cargas o consumos y saco circuito de alumbrado y lo coloco acá. Si me queda muy chico, muy grande el esquema, aquí lo voy ajustando. Después necesito 4 circuitos de iluminación, entonces me voy al primero, selecciono el primero con botón izquierdo, control y coloco 3 circuitos más, el número 3 del teclado. Y ahí aparecen los 4 circuitos de iluminación que necesito para el TDA. Después me voy a los consumos y tomo los enchufes de fuerza, los llevo a la barra de tablero de fuerza y necesito 3 enchufes de fuerza. Por lo tanto, selecciono el primero, control y necesito 2 más. Si me equivoco, ni un problema, colóquese en el primer elemento y botón derecho y suprimir el elemento. Y finalmente necesito un motor, circuito motor, botón izquierdo, arrastro sin presionar el botón y botón izquierdo sobre la barra. Y tendríamos armado nuestro esquema. Bien, con esto estaríamos terminado el proyecto en esta parte, en la parte 2, pero hay detalles que quiero contarles o informarles. XLPro por defecto, cada vez que ustedes hagan una derivación a otro tablero, parte con un disyuntor y llega al otro tablero con un interruptor. Entonces aquí pudiera ser que me sea necesario colocar un automático, pero en la paleta a la izquierda por defecto no viene esa función, solamente llega a un interruptor. Si lo quisiéramos cambiar, se van a dar cuenta que no permite cambiar a nada más que un diferencial, por ejemplo, pero sería un interruptor diferencial que no es la función que me interese realizar. Tampoco aquí. No puedo cambiar la función queda determinada por defecto al realizar la selección de la izquierda. Por lo tanto, vamos a ajustar aquí y vamos a ir a nuestra biblioteca y vamos a crear una nueva categoría. Le vamos a llamar el nombre, vamos a decir que este es un tablero con ITM general y lo vamos a dibujar. Entonces vamos a ir aquí a los elementos sueltos, automático, vamos a colocar una canalización y vamos a colocar un automático de llegada al siguiente tablero. Y vamos a colocar una repartición de llegada. Entonces aquí yo acabo de crear lo mismo que tengo acá por defecto, pero he hecho mi tablero personalizado. Entonces lo otro es tomarlo de acá, del primer elemento, y arrastrarlo a la biblioteca. En realidad llamémosle tableros. Esta es la biblioteca de los tableros personalizados. Tableros personalizados. Y acá creamos uno que va a ser con ITM o disyuntor mejor. Disyuntor general. Entonces cada vez que lo necesitemos solamente debemos tomarlo de acá, y para tomarlo de acá debemos presionar con botón izquierdo sobre la categoría y arrastrarlo sin soltar el botón izquierdo hacia la barra donde lo queremos colocar. Y de esta forma yo podría armar mi proyecto personalizado. Por ejemplo, podría suprimir y partir desde el empalme solamente, y en vez de tomar de acá los tableros, los tomo de acá. Entonces lo tomo de aquí, lo traigo a la barra, lo repito una vez más porque son 2 tableros,
Y después, por ejemplo, si quiero circuito de iluminación, lo tomo de aquí, lo traigo al tablero de iluminación. De aquí se me coloqué uno de más, así que lo vamos a corregir. Como son 4 circuitos de iluminación, control 3, tendría 3 circuitos de iluminación personalizados. Y en la parte de fuerza, circuitos de enchufes que he diseñado previamente. Quiero 3, por lo tanto me faltan 2, control 2 circuitos más. Y el circuito motor que lo podría tomar de acá. Y tendría lo mismo que vimos al inicio, pero con nuestra biblioteca personalizada. Por lo tanto, hemos visto la creación de distintos tableros con biblioteca personalizada. Ahora, en el esquema aparece como un solo tablero, pero en el fondo aquí tenemos 3 tableros. Para ello debemos decirle al XLPro cuáles son los tableros, a pesar que XLPro ya sabe qué son. Y para lograr eso nos vamos aquí a la derecha donde dice tableros. Y aquí XLPro ya tiene individualizados los 3 tableros, el TG, el T1, el T2, pero démosle nombre. Por ejemplo, ese es efectivamente el tablero general. Este es el TDA, que aparece en nuestro esquema, y este es el TDF. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, acá arriba hay un filtro que al estar en la opción todos te muestra toda la instalación que tienes dibujada, pero cuando uno debe dar parámetros a todos los elementos es complicado. Por lo tanto, presionemos acá, flecha hacia abajo, y aquí el nombre del tablero que quiero yo solamente trabajar. Al presionar TG, solamente XLPro me deja a la vista los elementos del tablero general. Al presionar el TDA, solamente me deja los elementos o los circuitos del TDA. Y lo mismo va a ocurrir al seleccionar los circuitos del TDF. Y este filtro es muy útil cuando queramos colocar los parámetros a los distintos elementos de la instalación. Y para terminar la práctica de esta parte del dibujar la instalación, vamos a hacer 2 ejercicios más. Por ejemplo, si ustedes tienen la necesidad de tener 2 empalmes, por ejemplo, 2 transformadores en paralelo o 2 transformadores con un grupo electrógeno, también se puede hacer. Simplemente hay que crear el proyecto. Entonces, este ya lo tenemos listo, lo grabamos. Le decimos que es el proyecto 2, para que les quede un registro de la actividad que están realizando. Después presionamos nuevo proyecto. Y para iniciar el proyecto nuevamente nos vamos a la paleta, por aquí, tutorial. Aquí le ProCalcul. Y acá vamos a hacer el tercer proyecto, que va a ser con 2 fuentes o más de una fuente. Los demás parámetros se mantienen. Bueno, ahí coloca los datos de la instalación que crea necesario colocar. Los demás se mantienen. Vamos a alimentación, empalme. Ahí tengo un transformador, y si quiero colocar otro transformador en paralelo, me voy también a alimentación y coloco nuevamente botón izquierdo sobre el alimentador. Me voy a la barra. Fíjense que el XLPro ya tiene predeterminado para dibujar este elemento aguas arriba porque es la fuente. Entonces, donde esté la flecha, a la izquierda o a la derecha, es donde lo va a dejar. Entonces, yo quiero dejarlo a la derecha, así que cliqueo el botón izquierdo a la derecha. Si fuera necesario colocar una fuente, por ejemplo, un grupo electrógeno, la misma idea, clic izquierdo sobre el grupo electrógeno, vengo a la barra y me fijo dónde quiero dejarlo. Por ejemplo, quiero dejarlo a la derecha. Ahí tendría la opción de 3 fuentes, 2 transformadores más un grupo electrógeno. Y después vamos a agregar a nuestro sistema un banco de condensadores, un circuito de iluminación, de enchufe y de motor. Para ello nos vamos a ir acá donde dice distribución y nos vamos a dar cuenta que aparece este símbolo. Este es el banco de condensadores.
Así que lo vamos a clicar con botón izquierdo, soltamos el botón, arrastramos la barra y lo soltamos cuando aparezca la flechita. Después vamos a colocar un circuito de iluminación, nos vamos a consumos, botón izquierdo, luego a la barra, botón izquierdo. Después nos vamos a circuito de enchufe, de fuerza, lo tomamos, lo cliqueamos botón izquierdo en la barra. Y circuito de motor, botón izquierdo en la barra. Y tendríamos armado nuestro esquema o instalación que hemos diseñado y proyectado. Y para terminar la actividad de dibujo vamos a ir a un cuarto proyecto. Para que practiquen, donde vamos a colocar este es el banco de condensadores, ese es el empalme, un banco de condensadores. Acá resumidamente tengo varios tableros, yo puedo concentrar en un solo punto toda la carga de un tablero o carga de gran potencia también, y después voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableros, ¿ya? Donde voy a tener iluminación, enchufes, fuerza y climatización. Entonces voy a tener TDA, TDF, TDC. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces se va a hacer nuestro proyecto 4. Entonces grabamos este proyecto 3, proyecto 3, que es dibujar distintas fuentes, más de una fuente. Luego decimos nuevo, nos vamos a nuestra paleta, esperemos que limpie la pantalla, a nuestro tablero de dibujo. Luego nos vamos a alimentación, tutorial, XL Pro 3 cálculo, proyecto 4 y OK. Nos vamos a la alimentación, empalme, botón izquierdo en la paleta, botón izquierdo en la mesa de dibujo. Luego nos vamos a lo que es distribución y vamos a tener el banco de condensadores, botón izquierdo aquí en la barra. Después nos vamos a las cargas diversas, donde están los consumos, ahí están las cargas diversas. Y dejamos una, pero necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, botón izquierdo sobre el primero, control presionado. Tengo una, necesito 6, por lo tanto me faltan 5. Presiono control, lo mantengo presionado y el 5, y se repite 5 veces a la derecha. Por lo tanto tengo los 5 consumos. Después voy a querer 3 tableros más a la derecha, entonces me voy a distribución, tomo este símbolo o el que está en la biblioteca, como quieran, botón izquierdo sobre la barra, necesito hacer 1, 2, 3 a la derecha. Presiono primero, control presionado y 2 más. Y tendría mis 3 tableros adicionales. Y bajo de él, en la primera rama, en el primer tablero auxiliar, general auxiliar, voy a colocar 2 tableros de distribución, uno de enchufe y otro de iluminación. Por lo tanto, me voy acá a los consumos, tomo circuitos de iluminación y los cargo sobre la barra. Y necesito que tenga 4 circuitos de iluminación, por lo tanto, botón izquierdo sobre el primer elemento, presiono control, lo mantengo presionado y con el teclado indico 3 circuitos. Después el segundo, aquí sí, digo. Después necesito colocar otro tablero aquí. No, aquí cometí un error. Perdón, lo vamos a corregir. Bueno, voy a ver cómo corregir. Puede marcar toda la primera línea y le dice suprimir. Debo con tomar otro elemento que no quiera corregir. Por ejemplo, ese.
consulta el XLPro si estás de acuerdo con lo que vas a hacer para no cometer un error. Como borré la barra, debo volver a colocarla. La saco acá de los elementos individuales. Ya lo que me faltó aquí fue colocar dos tableros más, es decir, distribución, un nuevo tablero, coloco uno y aquí lo voy a repetir una vez más. Y aquí es donde coloco las cargas. Entonces, consumos, iluminación, hacia la barra, botón izquierdo. Son 4 cargas, por lo tanto me faltan 3. El primer elemento, control, número 3 para que coloque 4 cargas de iluminación. Después me voy a los enchufes, circuito de enchufe, botón izquierdo sobre la barra. Necesito 1, 2, 3, 4, 5 circuitos de enchufe, por lo tanto me coloco en el primer elemento. Control, 5 circuitos y me dibuja los 6 circuitos que necesito. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No, puse uno de más, no importa, colóquese en el primer elemento, el que está más a la derecha siempre, botón derecho, suprimir. Después hacemos lo mismo con los que están arriba. Distribución a otro tablero hacia la barra principal. Necesito 2 tableros de distribución, control, uno más. Lo voy a dejar dibujado para no equivocarme como pasó en el caso anterior. Botón izquierdo aquí en la barra y lo repito una vez más. Bien, eso es lo que quiero hacer. Bien, después voy a tener un circuito de 2 motores. Por lo tanto, tomo el circuito motor, lo traigo a la barra y si quiero repetirlo rápidamente, control y uno más. Después tengo 2 circuitos cargadores de auto, que son este, botón izquierdo y botón izquierdo sobre la barra. Y control la cantidad de veces que quiero que se repita, en este caso una vez más. Bien, y después voy a tener circuitos de climatización, tableros de instrucción de clima. Voy a consumos y voy a colocar, por ejemplo, calefactores. Botón izquierdo y la cantidad de veces que quiero que se repita. Control 1. Por lo tanto, tengo 2 circuitos. Y después en el otro tablero voy a colocar 2 circuitos de ventilación, de clima, y tendría nuestro esquema ya dibujado completamente. Entonces, ¿cuántos tableros debiera tener aquí? El general, un subgeneral, 2 y 3 subgenerales, y de distribución 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableros de distribución. Un general, 3 de auxiliares y 6 de distribución. ¿Qué es lo que tenemos acá? El general, 3 tableros auxiliares y 6 tableros de distribución. Y XLPro ya en biblioteca me ha ido agregando los distintos tableros. Lo único que tenemos que hacer es colocarle nombre. Fíjense que XLPro al cliquear sobre la línea que tiene la barra me va a identificar cuál es el tablero. Ese es claramente el tablero general. Después T1 es un TG auxiliar. TG auxiliar alumbrado. Por ejemplo, este es TG auxiliar fuerza. El tercero es el TG auxiliar clima, por ejemplo. Y después, al cliquear, se van a dar cuenta que va a empezar a identificar los de distribución: TDA1, TDA2, es TDF. TDF1, TDF2, TDC1 y finalmente TDC2.
Y tal como se lo indicaba anteriormente, esto es una ayuda importante porque el siguiente paso que viene después de esto es el dar parámetros a los distintos elementos. Y aquí vamos a ver que al filtrar con esta herramienta yo puedo ver solamente el tablero general, solamente puedo ver el auxiliar que corresponda o el de instrucción que corresponda. Porque cuando tengo todo el esquema, toda la instalación, como son muchos elementos, el XLPro va ajustando el tamaño y lo va haciendo cada vez más pequeño y muchas veces es difícil identificar los distintos elementos. Por lo tanto, al ir filtrando, yo logro que los elementos salgan más visibles, más legibles. Por lo tanto, cuando hagamos la parametrización va a ser mucho más simple. Parte 3. Dar parámetros a los elementos de la instalación. En este módulo veremos cómo colocar los parámetros a los distintos elementos, como las cargas, los alimentadores, desde la carga más lejana hasta el empalme, y también los parámetros de la subestación. Para ello vamos a crear esta instalación pequeña de una subestación hacia un tablero general con banco condensadores y 3 cargas o circuitos, iluminación, enchufes y fuerza. Para este ejercicio o proyecto les pido que abran el XLPro y al hacerlo van a llegar a esta pantalla. Y en la primera vamos a colocar el nombre del proyecto. Ya, y vamos a llamarle a este el proyecto número 5. Y los demás datos, si quieren, los llenan para hacer la carátula del informe. Las demás pantallas no es necesario porque cuando la grabaron esto quedó ya seteado en el sistema y no es necesario volver a hacerlo. Por lo tanto, denle OK y se acabó. Bien, llegamos a la pantalla de dibujo que veíamos en la parte 2. Por lo tanto, repitamos el paso 2 dibujando la instalación, partiendo del empalme, aquí donde dice alimentación, subestación con alimentadora de cables. Después los vamos a distribución, seleccionemos con botón clic izquierdo el banco condensador y llevémoslo a la barra, clic izquierdo y lo fijamos a la barra. Después nos vamos a consumos o cargas, seteamos un circuito de iluminación, botón izquierdo al circuito de iluminación, a la barra, botón izquierdo y se adhiere a la barra. Lo mismo vamos a hacer con el circuito de enchufes y botón izquierdo en la paleta izquierda, botón izquierdo en la barra. Y finalmente un circuito motor, botón izquierdo sobre el circuito del motor, botón izquierdo sobre la barra. Bien, aquí como pueden ver aparecen distintos elementos y distintos colores. Les cuento, el color rojo, cuando se indica un color rojo, significa que estamos no respetando la normativa, por lo tanto hay que corregir ese inconveniente. Los elementos que están en azul significa que están sin parámetros o están sobredimensionados, y los que están en verde están dentro de los parámetros normativos. Entonces, para parametrizar estos 4 circuitos, vamos a partir primero con el circuito de condensadores. Para ellos les pido que vayan con el botón izquierdo, clic izquierdo sobre el símbolo del banco condensadores. Una vez que se seleccione con este rectángulo con un verde agua, cliquean botón derecho y le dicen ficha de producto. Después les voy a explicar cómo se setea el banco, pero aquí me está pidiendo el XLPro el parámetro de la línea, por lo tanto aquí tenemos la línea y la protección. Las protecciones se setean al final del proceso de parametrización. Entonces eso no lo vamos a ver en esta parte. Vamos a canalización, aquí vamos a fijar la longitud y la longitud va a ser de 5 metros.
Ya coloquen un 5, Enter. Inmediatamente XLPro reconoce que tiene parámetros y les va a cambiar de color azul a color verde, indicando que estamos dentro de los parámetros normativos. Además, XLPro consulta la forma o el modo de canalización, y en este campo ustedes seleccionan el modo canalización. Tienen 5 modos: el modo A1 A2, que indica que la canalización se realiza en paredes térmicamente aisladas; B1 B2, que la canalización es en conductos de paredes o en vacío de una construcción; C significa que la canalización va fijada directamente en paredes o empotrados. Ya D1 D2 significa que la canalización va enterrada, y EFG significa que la canalización va al aire libre. Seteemos este modo de canalización, cliquean en el EFG, Enter, desde aquí al celeste, y aquí en este otro subcampo van a indicarle el modo de referencia. Y aquí aparecen, según el modo de canalización, van a tener varios modos de referencia o de instalación. En este caso voy a setear el modo de instalación 31A, que significa que va en bandeja horizontal con conductores contiguos. Cliqueamos sobre este campo y estaríamos seteados. Después acá nos pregunta cómo es el conductor, y ahí nos pregunta: el conductor lleva la tierra incorporada, es decir, es un cordón. La canalización lleva la tierra separada. La canalización va en trébol, la canalización va contigua. Dijimos que ya estaban continuas en el dibujo, por lo tanto, Enter. Después acá nos pregunta el tipo de conductor. Ustedes pueden setear cobre o aluminio, por defecto están en cobre, pero lo podemos cambiar en cualquier momento. Y en este sector van a poder cliquear el tipo de aislante del conductor que va en esa canalización. PVC de 70 grados Celsius se refiere a los conductores que usamos a nivel residencial, como son los alambres que normalmente usamos, el rojo, el blanco y el verde para la tierra de protección. Y aquí el EPR o XPE de 90 grados se refiere a conductores multitemperatura, y ahí están los conductores que normalmente nosotros usamos en nuestro país en formato cable, como THCN, etc. También pueden setear la temperatura ambiente, que por defecto va en 30 grados, en este caso lo voy a dejar ahí, y aquí la Pro ya tiene, fíjense, ya me está indicando los valores de cortocircuito. Entonces él indica 3 niveles de cortocircuito. Primero indica arriba, aquí la canalización al inicio de la línea, es decir, cortocircuito agua arriba, me indica el máximo trifásico, el máximo bifásico, y como esto es, la carga está en delta, no tiene cortocircuito fase neutro. Y después indica otro máximo, que es el agua abajo, que es aquí al final de la línea, lo pone la carga, que me indica el trifásico máximo, el bifásico máximo, y finalmente indica el cortocircuito mínimo, este es el mínimo aguas abajo, es decir, en la carga, y presenta un cortocircuito mínimo bifásico y un cortocircuito mínimo fase tierra de protección. ¿Ya? Y lo importante aquí es que esta falla que aparece aquí sea mayor al umbral magnético del automático. Si no, me va a arrojar un error de operación, tal como indicamos en el primer módulo. Y acá está indicando XLPro la energía, que está el K cuadrado S cuadrado y el I cuadrado T. Entonces, esta es la energía que soporta el conductor, los conductores de fase, los conductores de neutro y de tierra, y los conductores y el esfuerzo térmico pasante, o que deja pasar el automático, desde que detecta la falla hasta que opera. Aparece en energía, amperes cuadrados seguros y tiempos de operación de la protección. Como les contaba, en esta etapa o en esta parte no es importante ver las protecciones, solamente hay que parametrizar los elementos. Para seguir con los otros circuitos, fíjense que aparece un sentido de navegación, flecha izquierda para ir al circuito de la derecha, flecha arriba para subir de nivel hacia el empalme,
pero sigamos dándole los parámetros desde las cargas hacia el empalme. Entonces vamos al circuito 2. Cliquemos en la flecha a la derecha y nos vamos a dar cuenta que Equilibro nos dice que puedes ir a la derecha o a la izquierda. Si quieres estar claro en qué circuito estás, colócate sobre el punto medio y se trasluce esta pantalla y puedes darte cuenta que estás en el segundo circuito, en el alimentador del segundo circuito. Por lo tanto, partamos por la carga, en el alumbrado. Y en el alumbrado vamos a agregar los siguientes parámetros. Una vez que tengamos dibujado esto, vamos a colocar 5 metros de canalización en el conductor de la canalización del banco condensadores, 5 metros hacia el empalme, hacia la subestación, dar algunos valores, y aquí están los largos de cada circuito. Están las potencias de los circuitos, circuito 1, circuito 2, circuito 3, con sus correspondientes factores de potencia. Volvamos a nuestro esquema. Entonces el circuito de iluminación va a tener una carga de 2,5 kilos. Eso lo puedo hacer como un valor puntual, es decir, colocar directamente 2,5 kilos o colocar 10 cargas con una potencia de 250 watts y colocamos la W como unidad. En ambos casos se llega al mismo resultado. También podemos colocar el nombre de las luminarias que estamos colocando o de la marcación que se está usando. Esto se puede personalizar en este punto. Para este tipo de cargas existe el factor de simultaneidad, es decir, cuando la carga no es única, sino que se reparte en varios centros, como es el alumbrado. Aquí uno pudiera colocar un factor K de simultaneidad, que es un factor que se multiplica a la potencia y que es menor a 1. Por ejemplo, por defecto viene en 1, significa que de los 2500 watts que tengo en la carga de iluminación, voy a usar el 100%, pero si no toda la carga se va a usar simultáneamente o no va a estar encendida simultáneamente, uno puede colocar un factor 0,8, por ejemplo, para indicar que el 80% de la carga va a estar simultáneamente, o el 50%. ¿Ya? Esto está dado en nuestra norma según el tipo de instalación, es el porcentaje de potencia que hay que considerar en la iluminación. Una vez que se define la potencia del circuito de iluminación, nos vamos a la canalización, tal como vimos anteriormente. Vamos a usar un largo de 40 metros y un factor de potencia de 0,95. Entonces le indicamos acá 40 metros, Enter, y nos vamos acá a los modos de canalización o modos de referencia y vamos a decir que esto va en A1, A2. ¿Qué significa eso? Cliqueamos en este segunda área y nos va a decir tipo de canalización. Va en un ducto con conductores monopolares o en una tubería con cordones, o el cordón va directamente embutido, etc. Entonces vamos a usar la tubería con el conductor monopolar en configuración continua. Y acá nuevamente le indicamos que está contiguo, por eso hay que fijarse en el dibujo que muestra en el campo de la izquierda. Después el tipo de arma conductora, cobre o aluminio, y después el aislante, la temperatura ambiente si es necesario, y acá abajo ya XLPro hizo los cálculos de cortocircuito y cambia el color del elemento porque ya está con parámetros. La idea es que todo quede verde. Una vez que está todo verde, uno ya cumple el estándar de diseño. Vámonos al siguiente circuito, es decir, al circuito 3. Nuevamente no se ve en esta etapa las protecciones. Vamos a los enchufes. Los enchufes vamos a tener una potencia de 3 kilos con un factor 0,85, con un largo de 57 metros. Por lo tanto, vamos a colocar aquí la cantidad de centros. Por ejemplo, ¿cuánto es cada potencia? 250 watts con un factor 0,85, y vamos a decir que tenemos
una potencia de... Ahí está. No, me equivoqué en el símbolo. Vamos a cambiar este. Vamos a hacer este. No, necesito un elemento. Elemento de enchufe. Perdón, ya está. Este es el que estamos usando. Es 250 watts. Potencia puntual y vamos a colocar una cantidad de que nos dé 3 kilos. A veces son 15 puntos o centro. 3 kilos, no menos. Ahí está. Necesito 12 centros para completar la potencia de circuitos de enchufe con un factor de potencia 0.85. ¿Qué me dice Equilebro? Que con esta carga tenemos un consumo de 15.3 amperes, por lo tanto lo vamos a proteger con un automático de 16 amperes. Una vez entregado el parámetro en la carga, a medida que vayamos dando parámetros hacia la subestación, vamos a encontrar que se van a hacer los cálculos de las caídas de tensiones. Entonces démosle valor a la canalización. La canalización acá es de 57 metros. Y lo vamos a hacer igual que el circuito de alumbrado en A1, A2, en el modo 1, es decir, en tubería contiguo. Y el conductor está en contiguo. Acá, perdón, ahí. Conductor en la tubería queda en forma contigua. Esto es importante tener claro cómo queda el conductor, porque en función de esto, si va con la tierra integrada o sin la tierra integrada, es decir, si se usa con cordones o multiconductores, multipolares, o los conductores son monopolares y quedan en configuración trébol, o contiguos o separados, eso va a influir en la reactancia del conductor o de la línea y que va a afectar finalmente el valor de cortocircuito. Nuevamente acá escogemos el tipo conductor cobre. Aquí vamos a setear el aislante del conductor. Vamos a dejar en 90 grados. 90 multitemperatura ya. Y estaríamos listos con el circuito 3. Ahora los vamos al circuito 4, que es la fuerza, el motor. Nos vamos a la carga. Y ahí vamos a agregar para el circuito motor 30 HP, factor de potencia 0.77 con un rendimiento del 90%, con una longitud de línea o de canalización de 35 metros. Bien, entonces coloquemos la potencia del motor. Recordemos que estamos trabajando en medidas internacionales, por lo tanto la potencia no puede estar en HP, tiene que estar en kilowatts. Por lo tanto vamos a convertir los 30 HP a watts. Los vamos a afectar por el rendimiento, lo que nos da una potencia de 24.8 kilowatts. Entonces aquí vamos a colocar 24.87 kilowatts. Si tuviéramos más de un motor, por ejemplo, tuviéramos dos motores, aparecen estos factores que se llaman factores de utilización y factor de simultaneidad. En este caso no voy a usar el factor de simultaneidad porque tengo una sola carga, por lo tanto voy a usar siempre un motor. Si tuviera dos o tres, me está preguntando cuántas de estas cargas van a ser usadas simultáneamente. Y por otro lado, aquí aparece un factor de utilización, qué porcentaje por unidad, se indica acá, de la potencia nominal del motor se está usando en este proyecto. Por defecto viene el factor 0.75, pero
ejemplo, si uno quiere indicar que se va a usar el 100%, esto lo cambia a 1. Y ahí se actualiza el factor aquí en el cálculo. O si quieren mantenerlo, 0,75, fíjense que se actualiza. Como tengo 33.7 kilos, dijimos que el factor de potencia era 0,77. Bien. XLPro me dice, mira, tienes 35 amperes para este motor, por lo tanto el automático que debes usar debe ser por lo menos de 47 amperes, por lo tanto vamos a ir con una protección de 50 o 63 amperes. Aquí me indica la corriente partida. Vamos a considerar que está partiendo en estrella de triángulo, por lo tanto la demanda de la partida va a ser 3 veces la nominal, y el factor o la caída de tensión autorizada en la partida es 0,28 con una caída máxima de un 15% de la alimentación. Indicados esos parámetros, nos vamos a la línea, y la línea va a tener una longitud de 35 metros y lo vamos a canalizar en bandeja, es decir, nos vamos a ir a EFG, al aire libre, nos vamos aquí al modo referencia, al modo de instalación, 31A por ejemplo, y acá le indicamos cómo van los conductores contiguos. Para mayor información de este tema de la canalización, les recomiendo que consulten el pliego técnico de canalizaciones que tiene la nueva normativa. Hoy día la norma se actualizó y está utilizando este mismo tipo de tablas de canalizaciones. Después tenemos que elegir el tipo de conductor, vamos a dejarlo en cobre, el tipo de aislante lo vamos a dejar en EPR y la temperatura ambiente en 30 grados Celsius. Nuevamente la protección no se considera. Vamos hacia arriba, pasamos por la barra principal, nos encontramos que el factor de potencia es muy malo, por lo tanto debemos aplicar reactivos para que se compense el factor de potencia. Y lo otro que vemos en la barra principal es que me está indicando con rojo, por lo tanto me está indicando que no estoy cumpliendo la norma. Y si voy hacia los parámetros de la red, me voy hacia la empalme, y me doy cuenta que aquí voy a tener en la canalización 5 metros y lo vamos a canalizar igual que el motor, en bandeja, y va a quedar contiguo. Y vamos a hacer el empalme, y el empalme dice que la carga que yo tengo hasta acá es de 50 amperes, por lo tanto el transformador que me satisface esa necesidad es un transformador de 50 kVA, que es capaz de aportar 72.2 amperes. Y acá me pregunta cómo está conectado el acoplamiento del transformador, si es triángulo estrella, si es estrella, estrella zigzag o delta zigzag. Entonces normalmente los transformadores de distribución acá en nuestro país están en triángulo delta estrella. Acá le está consultando la potencia de cortocircuito de la distribuidora. Si la conocemos, la colocamos aquí. Si no la conocemos, se recomienda colocar 500 MVA en la barra de la distribuidora. Si se andan, y acá me consulta cómo está el neutro del transformador. Está en conexión TT, TN o aislado, IT. Dejémoslo en TN. Les da el dato de la tensión en vacío y la tensión en la fase cargada. Y acá me está entregando los cortocircuitos trifásicos, bifásicos, monofásicos máximos en los bornes del transformador. Por ejemplo, si uno coloca un transformador de 250 kVA, fíjense que el XLPro vuelve a calcular el aporte del transformador. Dejémoslo en un transformador de 250 kVA. Y veamos cómo está quedando nuestro proyecto. Y aquí vemos claramente que esta barra está en rojo. Para entender qué está pasando aquí, cliquemos el elemento y acá cliqué en donde dice del mensaje del elemento seleccionado. Y aquí te va a decir qué significa eso. Está en la barra TG1, o sea, la barra principal, y significa que el pararrayo o el limitador de sobretensión no existe. Y aquí te está recordando que la norma internacional exige el uso del limitador.
Entonces aquí está lo que yo les contaba cuando vimos en la parte 1, referencia del proyecto, cuando estábamos aquí en la sección de limitadores de sobretensión, que la norma internacional exige el uso obligatorio de los limitadores. En nuestra norma no, si no estamos en instalaciones de data center, donde hayan motores de ascensores, por ejemplo, motores, etcétera, CCM, no es obligatorio. Entonces, si no es obligatorio, coloquen ahí y digan ya está hecho y se salvan de esa condición. Si es obligatorio, en esta parte de preferencia deben indicar cuál es el limitador que necesitan. ¿Ya? Aquí le hace la exigencia. Ustedes le dicen que sí. Ok. Vamos para allá, no lo hicimos bien. Entonces, limitador de sobretensión. Capacidad estándar. Perdón. Perdón. Tipo 2. Tipo 2. Ya. Listo. Escogemos el tipo de limitador. O simplemente lo colocamos que no es necesario. Seleccionando la opción ya está definido. Listo. Lo siguiente es ver que aparece un símbolo azul acá. Veamos qué pasa. Marquemos el elemento. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Qué puede estar pasando aquí? La protección no está seleccionada. ¿Cuánto es la potencia en este punto? Estamos hablando de 47 amperes. Entonces en el formato automático no load control, nos vamos al formato manual y lo buscamos nuevamente. Entramos en manual, a búsqueda por referencia, y aquí tienen disyuntores de X cubo, disyuntores de X cubo para fotovoltaico, disyuntores de X cubo, etc. Vemos acá. Coloquemos una curva D de 3 polos, 63 amperes. Y estaría, no. ¿Qué mensaje me está dando? Esta es la parte que toma más tiempo. Ah, claro, le puse 4 polos. Me está reclamando que le puse 4 polos y tiene que ser 3 polos. Estuvo mala la selección. No importa, el XL Pro permite que vuelvas a seleccionar. 3 polos, 3 polos. ¿Cuánto del cortocircuito? No me fijé. A ver, cortocircuito máximo en este punto es 7. No es 8. Por lo tanto, con uno de 10 estamos bien. Nos vamos aquí, búsqueda por referencia o por modelo, MCB
de X, 25 kilos, muy grandes, vamos a los de 10. Aquí 16, 10, curva B, curva C, 4 polos, 3 polos D, aquí está. 3 polos D, de 63 amperes. Y lo agregamos. Y me indica nuevamente, veamos que estaría. Perfecto, ya ahí estaría. Tenemos seleccionado. Siguiente paso, una vez que tenemos seteados los parámetros de toda la instalación, el siguiente paso es, recién en esta condición, es ir a analizar lo que está pasando en la parte dinámica, es decir, que el proceso de operación de las protecciones, es decir, realizar el estudio de selectividad y asociación, el cual lo realizaremos en la parte número 4. Parte 4. Análisis de la coordinación de las protecciones. En esta parte, o en esta etapa del proyecto, debemos llegar a este tipo de dibujo. Todos los elementos tienen que estar en verde, o algunos que puedan quedar en azul, pero podemos justificar el mensaje, pero lo que no puede ocurrir es que algo quede con rojo o sin parámetros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta etapa es ver la coordinación de estas protecciones, analizando la asociación, la selectividad y la visualización de las curvas de operación, tiempo corriente y esfuerzo térmico. Por lo cual vamos al XL Pro. Entonces nuevamente el proyecto queda terminado cuando tenemos todos nuestros elementos en verde o en azul. Cuando quedan en azul, uno podría justificar en esta zona el mensaje, si es que vemos que no estamos rompiendo algún artículo normativo, porque lo primero es cumplir la norma dentro de nuestro proyecto. Bien, entonces una vez que tenemos nuestro proyecto o nuestra instalación con todos los colores en verde o los azules en justificación y los rojos todos eliminados, podemos empezar a hacer el análisis. ¿Cómo se hace el análisis? Por ejemplo, para ver las curvas, usted simplemente cliquea con botón izquierdo el automático de circuito, presiona botón control y botón izquierdo sobre el automático principal. Ahí inmediatamente estamos haciendo podemos ver el análisis de la coordinación selectiva en forma gráfica. ¿Cómo lo hacemos? A través de este botón que está aquí, o este icono, vamos a llegar a las curvas tiempo corriente, curva de esfuerzo térmico y curvas de limitación de corriente de ambas protecciones. Entonces normalmente la más conocida y la más usada es esta. Aquí vemos claramente que existe una selectividad entre el automático general, que es el automático TG1, disyuntor G1, que está en azul, y el automático circuito, que es el disyuntor 1, que está en rojo. Esto lo podemos cortar y pegar en un informe. También podremos colocarle algunas terminaciones, como son un fondo en plano logarítmico, para hacerlo más profesional en la vista de la curva. Ahora mi recomendación es que lo hagan de uno en uno, de circuitos que tengan la misma corriente. Por ejemplo, si fueran todos estos circuitos de 10 amperes, lo haría una sola vez y saco solamente una curva, y en mi informe coloco que es válido para todos los circuitos. Ahora, si tengo distintos circuitos que tienen distinta corriente, tendría que hacerlo uno por uno para cada tipo o valor de corriente. Pero si ustedes también quieren, podrían colocarlos todos, cliquean en el de arriba y después botón control presionado y botón izquierdo en cada uno de los circuitos. Si cliquean nuevamente la gráfica,
Ahí se ve claramente que siempre el automático general está sobre el automático de circuito, por lo tanto vamos a tener buenos resultados de selectividad. Esto es viéndolo de forma gráfica. Si queremos verlo en forma escrita, Equilibrio te entrega un informe. Para ello solamente tienes que ponerte en el circuito, botón derecho y ficha. Y en esta zona, cuando estamos en el disyuntor del circuito, te va a aparecer un informe. Acá te indica, aquí en esta zona te indica la capacidad de ruptura asociada. Y acá te indica el resultado de la asociación en el circuito. Me está diciendo que yo puedo tener y tengo en este momento un poder de corte asociado entre la protección de arriba, de cabecera, y la de circuito, una asociación de 25 kilos. Porque el automático tiene una corriente de 6.000 amperios o 6 kilómetros. Respecto a la selectividad, tengo una selectividad parcial, es decir, tengo una selectividad a un cortocircuito de 6 kilos. Por lo tanto, si el cortocircuito es mayor a 6 kilos, van a caer ambas protecciones. Por lo tanto, tengo una selectividad parcial. Es decir, cuando ocurra un cortocircuito en la carga, no va a caer el automático general, sino que cae el automático de circuito, pero si se produce un cortocircuito en los bornes del automático, arriba en el tablero, se va a producir una caída simultánea de ambos automáticos. Porque el cortocircuito va a ser, en el caso que sea trifásico, va a alcanzar los 8.6 kilos, que es mayor al límite de selectividad. Pero si usted está buscando que sea selectivo total, no hay problema, usted le dice aquí prohíba la asociación y Equilibrio cambia la protección y le ofrece en reemplazo de eso una protección que me garantice selectividad total. Siempre Equilibrio va a buscar la forma de entregarte lo más económico posible el tablero, pero ahí hace análisis de asociación. Pero si tú buscas tablero selectivo, debes clicar aquí donde diga prohibir la asociación. Por lo tanto, debes subir la capacidad de ruptura del automático a nivel superior respecto al nivel de cortocircuito. Lo otro que no le hemos hecho todavía es el factor de potencia. Cuando ustedes setean gráficamente en el dibujo un condensadores, siempre se setea por defecto como no conectado. Entonces ustedes tienen que venir acá a esta zona y le dicen con factor de potencia conectado. Y de esa forma, fíjense lo que va a pasar, el factor de potencia sube a 0.95. Cuando no hacen eso, cuando lo dejan por defecto, aunque esté dibujado, no está conectado, por lo tanto el proyecto está quedando con un factor de potencia bajo la norma, es decir, 0.79. Entonces, recomendación, vayan al banco, cliquen acá, conectado, y te va a inyectar los kVA que me está diciendo para mejorar el factor de potencia. ¿Por qué sube a 0.95? Porque aquí, si ustedes cliquen acá, en estos campos yo les voy a indicar cuánto es el factor de potencia que quiero. Este es el que se calcula, el que está en la instalación sin el condensador, y acá está a lo que yo quiero llegar. Aquí yo podría colocar un 0.93, un 0.94, un 0.95, y Equilibrio me va a ofrecer varias alternativas. Nosotros lo aplicamos y ahí ya me llega a 0.93. Con eso tendríamos ya el banco conectado con la corrección de factor de potencia. Así de simple. Luego los vamos a circuito 2, nos vamos a la protección y hacemos el mismo análisis. Como se dan cuenta, siempre Equilibrio ofrece una protección lo más económica posible, siempre respetando la normativa. Me ofrece siempre una asociación. Entonces esto me está ofreciendo un automático de 6 kilos, 6.000 amperes, que asociado da 25 kilos con el de cabecera, pero me limita a una selectividad parcial hasta 6 kilos. Por lo tanto, si hay una falla en el tablero, me va a botar ambos automáticos. Si ustedes quieren una selectividad total, cliquen acá y el Equilibrio va a recalcular el automático y le va a dar selectividad total. Vamos al circuito 3, lo mismo para circuito de enchufe, me ofrece asociación, por lo tanto esto funciona, pero tengo una selectividad parcial a 6 kilos, 6.000 amperes, por lo tanto si queremos total, si buscamos una selectividad total, cliquen acá donde dice prohibir asociación. Y finalmente
nos vamos al circuito 4, lo mismo. Bueno, aquí ya por el tipo de carga no me ofrece asociación y me indica directamente una selectividad total. Con ello yo tengo el proyecto ya concluido, todo está bajo norma, tengo la selectividad y asociación que requiero en mi proyecto, por lo tanto en esta etapa considero ya terminado técnicamente el proyecto que estamos analizando. Por lo tanto en el siguiente módulo veremos cómo generar el informe del proyecto terminado. Parte 5. Generación del informe del proyecto. En este nivel del proyecto ya hemos realizado el dibujo de la instalación, hemos dado parámetros, hemos analizado ya la selectividad y la asociación, por lo tanto nuestro esquema debiera estar totalmente verde o en algunos elementos puede quedar en azul siempre y cuando justifiquemos ese mensaje. Por lo tanto, podemos ahora indicarles de XLPro que nos entregue distintos informes, por ejemplo, esquemas unilineales de la instalación, listado desde la selectividad, listado de productos, notas de cálculo, nomenclatura de los conductores usados, datos de la subestación. Entonces vamos a nuestro XLPro, a nuestro proyecto, que ya está terminado, está todo en verde, como les digo, o azul en algunos elementos justificados. Nos vamos acá donde está la impresora, en vista previa o la impresora. En los casos vamos a llegar al mismo resultado y aquí vamos a ver que por defecto XLPro me selecciona todos los documentos que puedes imprimir. Si lo haces ahora van a salir todos estos elementos o si quieres puedes ir seleccionando por parte, por ejemplo el informe general, el esquema unilineal de la instalación, balance de potencia, el informe de selectividad, informe de mensajes si así lo quieres, el listado de tableros si es que lo requieres, nomenclatura de los conductores y listado de equipos. Se me está quedando, por ejemplo, esos. Y después le dices OK. Y XLPro te va a entregar las páginas que tú le has solicitado. Si ves, aquí está el balance de potencia. Acá tenemos el informe general de toda la instalación. Aquí vas a tener el esquema unilineal general. Aquí vas a encontrar el listado de balance de potencia de cada uno de los circuitos que están proyectados. El informe de selectividad, aquí estamos diciendo que todos los circuitos son selectivos con selectividad total. Vas a tener el informe de anomalías o mensajes. En este caso solucionamos todos los mensajes, por lo tanto no hay ninguna indicación. El listado de partes, ya los tipos de disyuntores, ya sea por descripción del material o con sus respectivos, aquí está, alimentadores. Y se nos quedó en el tintero la referencia. Entonces, sin problema, vamos atrás, volvamos al XLPro y busquemos el listado de referencias, nomenclatura. Acá está. Estos son los alimentadores. Aquí está. Entonces, nomenclatura del tablero. Entonces vamos a tener toda la información mínima y necesaria para hacer un informe completísimo del proyecto. Podemos también incluir los cálculos de los cortocircuitos, o sea, si lo estiman convenientes. Notas de cálculo detallados, por ejemplo acá.
y esto lo pueden usar bajo el mismo informe. Acá está, ¿ves? Indican elemento por elemento, las calles de tensiones, los niveles de cortocircuito, listado de partes, selectividad, etc. Esto lo pueden imprimir en formato PDF, y ahí pueden usar totalmente el informe o sacar partes de él y armando un informe con sus propios imágenes. Por lo tanto, XL Pro es un asistente ideal para el desarrollo de proyectos pequeños como proyectos de gran envergadura, con un informe general bastante profesional. Se cumple estándar internacional y también se cumple estándar nacional. Espero que esta información sea de valioso uso para sus desarrollos y quedamos atentos a sus necesidades. Muchas gracias.